Hola Iglesia del Mundo, ¿cómo están? Dios les bendiga. Contentos de entrar ahora directamente al repaso del estudio de la lección de escuela sabática, la segunda de este trimestre. Chicos, de nuevo, ¿cómo están? ¿Bien? Gracias a Dios, bien. Daniel, aquí gusto estar con ustedes. También para este repaso de estar acá para estudiar la Biblia. Interesante. Abro con lo que siempre hemos llamado el versículo de memoria. El versículo de memoria, ¿no? Ese versículo que había que aprenderse, lo que había que estudiarlo. Y está muy bueno, eso está muy bueno. Claro. Han quedado muchos versículos de memoria en la mente de nosotros cuando éramos más jóvenes. Dice Deuteronomio capítulo 28, el verso 1 y 2, ocurrirá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Un pacto. Sí. ¿Qué me dices, Ángelo? Interesante lección, ¿no? Sí, interesante el ruido también que hubo ahora ahí. Dejo verla aquí. Siempre pasa. Es interesante porque la lección obviamente se titula Los pactos de Dios con nosotros. Y a través de la Biblia vemos diferentes pactos que hay, no solamente entre Dios con los hombres, pero también entre los hombres. E incluso uno que lo había leído, pero no me acordaba, un pacto que Dios hace aún con los animales y con la tierra. En el diluvio, claro. Después del diluvio. Exacto, no me acordaba de eso. Vamos a leerlo un momentito, si no les molesta. Vamos a ir a Génesis capítulo 9, los versículos 12 al 17. Este de paso es el primer pacto así donde se usa la palabra pacto, porque Dios también hizo un pacto con Adán y Eva en el jardín del Edén. Génesis 9. Génesis 9, 12 al 17. Allí resume más o menos lo de el pacto que Dios hizo con Noé, sus descendientes, y con la tierra y los animales. Joel, no sé si puedes leerlo. Sí, doctor, lea. Sí, dice así. El versículo 12. Asimismo dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes. Y entonces me acordaré de mi pacto con vosotros y todo ser viviente de toda especie. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir todo ser vivo. Estará el arco en las nubes. Lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con todo lo que tiene vida sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y todo lo que tiene vida sobre la tierra. Muy bien, entonces acá vemos este pacto que Dios hace con Noé, como ya mencioné, con sus descendientes, con la tierra, con los animales y todo. Pregunta que les hago: ¿este pacto era bilateral o unilateral? Unilateral. Claro, Dios le dijo a Noé y a sus descendientes: tienen que hacer algo para... No, Dios hace un pacto unilateral aquí. ¿Por qué hago esto? Porque sin duda hay pactos bilaterales, y vamos a entrar en eso aquí en un segundo, pero no todos los pactos que Dios hace con los seres humanos son bilaterales. No todos los pactos son de que Dios nos da algo y nosotros tenemos que responderle. Ese era sin duda la base de la mayoría de los pactos que existían en aquella época en el Medio Oriente. En Génesis 21, por ejemplo, está el pacto que hace Abraham con Abimelech, donde hacen un trato, ¿no? Y Abraham promete hacer algo, Abimelech también promete hacer algo, pero no todos los pactos son bilaterales. No todos los pactos, hay algunas personas también lo mencionan como promesas que Dios hace o profecías que son condicionales o incondicionales. Por ejemplo, hay profecías en el Antiguo Testamento que Dios hace promesas, pactos, pudiéramos llamarlo, donde Dios dice: si ustedes hacen esto, yo voy a hacer esto. Es condicional a una respuesta humana, pero no todos son así, como es este caso, ¿no? del pacto que Dios hace con Noé y su familia. Así que... Bilateral, sí. ¿Sabe qué me puse a pensar? ¿Los seres humanos hacemos pactos unilaterales? Yo pensaba, nosotros no hacemos pactos. Fíjate, por ejemplo, tú compras algo,
Al que le vendes tiene el compromiso de pagarte y tú tienes el compromiso de entregar algo. O sea, en todos los negocios de los seres humanos los pactos son bilaterales. O sea, le toca en el mismo matrimonio, que es un pacto, hay un compromiso de una parte y un compromiso de otro. O sea, no me viene a la mente un pacto que sea unilateral que hagamos los seres humanos. Pareciera que el único que hace pactos unilaterales entonces es Dios. Y, por ejemplo, quizás no tiene nada que ver, pero cuando nosotros tenemos un hijo, ¿no es un pacto eso que hacemos o no? Quizás puede ser lo más parecido a un pacto unilateral. Un pacto unilateral, ¿no? Sí, es cierto lo que él dice, porque el niño no tiene capacidad, o sea, no decidió venir, yo decidí traerlo al mundo y me decidí comprometer. Es cierto lo que tú dices, sería quizás el único pacto unilateral que hace el ser humano. Claro, yo pienso, y tú mencionaste el matrimonio, ¿no? Yo pienso que en el matrimonio uno hace un pacto, pero según lo que nos dice la Biblia, no debemos esperar nada a cambio. Cuando nosotros amamos, estamos amando por nuestra decisión, pero no estamos amando si la otra persona me ama, si la otra persona me es fiel. Sí, porque dice, yo decido amar. Vos cuando prometés, te hacen la pregunta, exacto. Todas las circunstancias difíciles, dicen, no, yo voy a seguir, o sea, voy a seguir a pesar de. Pero acordate que está el divorcio. Claro. Y ahí, o sea, es de alguna manera bilateral, porque si la persona... claro, se puede romper. Y eso es un punto que también quiero traer acá, porque en estos pactos que son bilaterales, en la mentalidad antigua, ¿no? Y aún hoy, como tú mencionabas, yo compro un carro. Si yo no lo pago, me quitan el carro. O sea, hay una consecuencia si una parte rompe el contrato. Así es. Si el dealer o la persona que me vendió el auto no me da la garantía o algo, yo puedo demandarlos y ellos pierden. O sea, en el momento que una de las partes rompe algo del contrato, no cumple con su parte, el contrato queda eliminado. Y es más o menos lo mismo que en los pactos bilaterales de Dios con el hombre, entonces. Sí, ahora, voy a entrar en un tema que quizás te estoy sacando de... Pero, por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Adán y Eva, ¿fue unilateral o bilateral? El pacto de la salvación. Yo creo que fue unilateral. Unilateral, porque si vos ves Génesis 3.15, Adán y Eva no habían hecho nada, ni se habían arrepentido, y Dios le dice, yo voy a aplastar la cabeza de la serpiente. O sea, sin que le diga, si ustedes hacen, yo entonces... No, o sea, el pacto de la salvación es unilateral entonces. Sí, totalmente. Y por eso la salvación es no es por nuestras obras. Totalmente, no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, decidimos, ni nada por el estilo. Correcto. Bueno, entonces aquí vemos, Dios hizo un pacto con Adán y Eva, Dios hizo un pacto con Noé, luego en Génesis 17, vamos allí un momentito, Dios entonces hace un pacto con Abraham, ¿no? En 17 es más, es donde se usa la palabra pacto, pero Génesis 17, los versículos 1 al 8. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de mucha gente, y te multiplicaré en gran manera, te haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti tierra en que mores, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Muy bien. Es interesante porque aquí hay muchos elementos del pacto que Dios hizo con Noé. A Noé Dios le dice, fructifíquense, multipliquen, los voy a bendecir con muchos hijos. A Abraham se le dice lo mismo. En el pacto con Noé Dios le dice, voy a bendecir la tierra para que te dé todo esto, y aquí Dios le dice, yo también te voy a dar tierra, te voy a hacer... O sea, hay unas similitudes entre estos dos pactos, y justo antes del estudio estábamos comentando, acá dice el versículo 1, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable, o perfecto, sé perfecto, todo lo demás.
Y el próximo versículo, entonces Dios dice, yo haré un pacto contigo. Pudiera aparentar que es un pacto bilateral. Pudiéramos decir, Dios le está diciendo a Abraham, sé fiel, obedéceme, y yo entonces voy a hacer este pacto contigo. Pudiera entenderse tal vez de otra manera. No estudié el original para ver cómo es la transición. Yo lo que veo que el pacto que Dios está haciendo es que le va a dar descendencia, y justamente la imposibilidad que tenía Abraham era de tener descendencia. O sea, con eso Dios le está diciendo, mira, esto está a cargo mío, no está a cargo tuyo. O sea, porque Abraham no podía tener descendencia, o sea, era estéril, tenía 99 años. Y esa es la promesa que Dios está haciendo. Yo no sé si el anda y sé perfecto es la condición del pacto. O sea, yo creo que esta es una continuación de la relación que él está teniendo con Dios. Él le está diciendo, sigamos en esta amistad, sigamos, porque yo voy a hacer un pacto contigo y me voy a hacer cargo de cumplir aquello que tú no puedes cumplir. Entonces, ¿bilateral o unilateral este pacto? Yo sigo pensando, o en este caso pienso que sigue unilateral, no sé, yo tampoco no soy un erudito hebreo ni estudié tampoco ahora este texto como para ir al hebreo o algo por el estilo, pero me suena más unilateral que bilateral. Vamos a ir, porque no lo leí, me vino a la mente ahora. Vamos a Génesis 12, cuando Dios le hace el llamado, a ver si hay alguna condición en el llamado que Dios le hace a Abraham. En Génesis 12, versículo 1 dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Aquí estoy de acuerdo contigo, no hay ninguna condición que Dios le pone a Abraham para que Dios cumpla este pacto. Bueno, tal vez pudiéramos decir una. Que salga. Tenía que irse. Tomar la decisión. Tenía que creer, que es lo que dice Génesis 15, que Abraham creyó y le fue contra justicia. Abraham creyó que Dios lo que le prometió, que le iba a ser grande, que le iba a dar hijos, que iba a ser una gran nación de él y que a través de él todas las naciones sean bendecidas. Abraham dice, yo creo eso. Y eso era lo único que tenía que hacer. La pregunta es, si Abraham no hubiera creído, Dios hubiera cumplido la parte de su pacto. Y te sumo otra cosa. Cuando estábamos leyendo Génesis 17, dice, estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti, en generaciones por pacto perpetuo, y ahí habla de todas las familias, pacto perpetuo con todas las familias. O sea, si dijéramos que, Joel, que esto es, Ángelo, que esto es unilateral, ¿cómo va a saber Dios de que las generaciones posteriores a Abraham iban a ser perfectas delante de él? No había forma de que se lo supiera. Analizar las generaciones que... Fue terrible. Las generaciones que siguen a Abraham. De peor en peor. Y la pregunta es, ¿Dios dejó de ser Dios de ellos? ¿Falló el pacto con ellos? Nunca. Y eso es lo que yo pienso... El pacto se mantuvo, pero ellos se desviaron del pacto. Claro, pero es como un hijo que se va de la casa que vos todavía lo seguís considerando hijo. Pero las consecuencias de irte de la casa la tuvieron. Correcto, sí, y Dios no dejó de ser, porque al final, con todas las consecuencias y todo, Jesús llegó de toda esa historia de idas y venidas y todo eso, Jesús llegó de toda esa historia. Y eso es lo que yo creo que es la historia del Antiguo Testamento, más que nada. La historia del Antiguo Testamento es la historia de Dios haciendo pactos con el hombre. Y el hombre fallando. Que el hombre falla, pero Dios sigue siendo fiel. El hombre falla y Dios sigue siendo fiel. El hombre falla y Dios sigue siendo fiel. O sea, Dios siempre cumple su pacto. Él nunca dice, bueno, como tú fallaste, yo me voy a quitar y no voy a hacer la mía. Pareciera, a veces los profetas tienen ese lenguaje donde Dios dice, como ustedes hicieron esto, yo ahora los voy a destruir, yo ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero siempre termina en una nota diciendo, pero al final de todo, yo me voy a hacer cargo de cumplir el pacto que yo hice por amor a mí mismo. ¿Sabes qué? A mí me sorprende un capítulo, creo que es Jueces 17, cuando el pueblo de Israel, sigue en este círculo vicioso de dejar a Dios, adorar a los Baales, y después, Dios los entrega en manos de los enemigos, y después se arrepiente y Dios manda un juez. Llega un punto en el que el pueblo de Israel va donde Dios. No sé si se acuerdan de este versículo, que ahora podría buscarlo, pero por cuestiones de tiempo no lo voy a buscar. Y Dios le dice, no vengan donde mí, vayan a Baal para que Baal los libere, para que Baal les dé esto, para que le levante un juez. Pero después dice Dios, no, yo no puedo hacer eso.
yo voy a volver a tener misericordia de ustedes, yo voy a volver a... O sea, y obviamente me parece que el escritor pone ahí tal vez un aspecto también humano de Dios. Sí, el aspecto de él. Exacto. O sea, porque el escritor dice, yo haría esto con esto. Exacto. Pero después cuando mira lo que es Dios, dice, no, Dios no es así. Entonces Dios, aún en los jueces, que mira que ninguno de los jueces eran más malos, ¿viste? Era lo mejorcito que Dios pudo usar, pero eran malísimos. Mismo Sansón, ¿viste? Pero Dios siempre fue fiel. Y esa es la historia del Antiguo Testamento, un aspecto de Dios que el Antiguo Testamento nos da, que Dios es fiel. Pablo en el Nuevo Testamento nos dice que aun cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y eso para mí es lo maravilloso de este pacto que Dios hace con nosotros, sabiendo, como tú decías ahorita, que nosotros no vamos a poder cumplir, que las generaciones de Abraham iban a fallar. Dios aún con todo eso hace un pacto con nosotros. Y bueno. ¿Y con quiénes somos nosotros? O sea, con los seres humanos, con los descendientes de Abraham, o sea, con todo, con todos. Sí, porque vos fíjate que dice, en Abraham dice, y serán benditas en ti. Todas las naciones. No dice tu nación, sino todas las naciones serán benditas en ti. Exactamente. Oigan, y me encontré en Génesis 28, sé que te saco un poquito de ahí, pero sí. Encontré a Jacob, sí. Que es un tema, dice que cuando Jacob se despierta, ¿no? Del sueño, dice Jehová estaba en este lugar y tuvo miedo, y entonces el Señor le hace un pacto con él y le dice, mira, tu descendencia será bendita, todas las naciones de la tierra, etcétera, etcétera. Pero a mí me llama la atención esto. Dice el verso 20 de Génesis 28, e hizo Jacob voto, diciendo, miren esto, dice, si fuera Dios conmigo, y me guardara en este viaje en que voy, y me diese pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, y Jehová será mi Dios, y esta piedra en que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Cuando yo leo esto, yo digo, oye, este tipo le dice, bueno, tú cumple tu pacto primero, y si tú lo cumples descuidadamente todo esto, yo voy a guardar el diezmo para darlo después. Claro. Y es como que Dios necesitaba el diezmo de Jacob, ¿no? Ajá. Y entonces acá vemos que Jacob transforma a ese pacto en un pacto bilateral. Ajá. Correcto. O sea, cuando Dios se le aparece, había metido la pata, había robado la primogenitura, había tirado todo abajo, y Dios todavía se le aparece diciendo, yo estoy contigo. Por eso me lo traje, ¿viste? Porque yo dije, es cierto, o sea, a pesar de los errores, el pacto sigue siendo vigente, siempre está vigente. Aun cuando Jacob pelea, o sea, Jacob todo el tiempo está tratando de ganar por sí mismo lo que ya Dios le había prometido antes de nacer que iba a hacer por él. Y bueno, y aquí hay otro tema también aquí, ahora que lo traes, que tal vez lo iba a mencionar al final si daba tiempo, pero este es el segundo ejemplo, obviamente de los diezmos, en la Biblia, antes de que el pueblo de Israel sea pueblo. El primero es obviamente Abraham, donde da el diezmo a Melquisedec, y aquí Jacob, que le dice, si tú haces esto, yo voy a darte el diezmo. Nota que, y bueno, esta es mi interpretación y puedo estar equivocado, quiero decirles que lo que estamos hablando aquí no es nada dogmático, simplemente estamos dando lo que nosotros pensamos que es lo que siempre, nuestra interpretación, ¿no? Claro, y queremos hacer que esto sea un estudiemos juntos, correcto, que no sea simplemente acá que damos clase para la gente, sino que este diálogo despierte inquietudes para que vayamos cada uno a la Biblia y podamos descubrir qué es lo que Dios nos puede decir. Correcto. Entonces, lo que iba a decir con esto es que, según lo veo yo, Abraham no era que era sistemático en dar un diezmo a Dios. Jacob tampoco. Simplemente en un momento, en un evento, decidieron, ok, de todo esto yo voy a dar el 10%. Eso en los dos ejemplos que tenemos, antes que el pueblo de Israel se forme como pueblo que salga de Egipto, esos son los únicos dos ejemplos que tenemos de diezmo. Obviamente eran tiempos diferentes, no estaba nada organizado, no había un sistema de levita, nada por el estilo. Pero en un tema que se va a desarrollar en el trimestre, pero el diezmo surge de una necesidad misional más que otra cosa. El diezmo tiene un propósito misional. Entonces, es la misión la que determina también de alguna manera esa sistematización y yo estoy de acuerdo contigo. Yo tal vez lo veo añadiendo otra perspectiva. El diezmo surge con el pueblo de Israel
cuando el pueblo de Israel conquista la tierra y los levitas no tienen tierra. Entonces Dios le dice a los levitas, ustedes no van a tener tierra, ustedes van a ministrar y ustedes van a vivir del diezmo que el pueblo le dé de ustedes. O sea, era la misión, me parece, era ayudar a los levitas a vivir, claro. Porque si el pueblo no ayudaba con el diezmo a los levitas no iban a tener comida, no iban a tener nada. Claro, pero no era porque los levitas estaban puestos en una función especial de misión, y entonces el diezmo lo que hacía era mantener esa misión especial de misión. Correcto. Que los levitas tenían que hacer, que después nosotros vemos por qué el pueblo de Dios se descarría, porque fallan los levitas. Exacto. O sea, porque los levitas ya no se corrompen. Se dedican a tener herencia, se dedican a buscar, pero no a hacer por lo cual habían sido separados, que era instruir al pueblo en los caminos de Dios. Exacto. Bueno, gracias. Vamos a volver un momentito acá porque me parece que esto es muy importante. Vamos a Éxodo 19. Ya hablamos de Noé, hablamos de Abraham. Y ahora en Éxodo 19, Dios entonces hace un pacto con el pueblo de Israel. Y esto justo antes de darle los 10 mandamientos, los versículos 5 al 8. Te toca, Joel. Sí, ahora, pues si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Hasta el 8. Perdón. Entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió a una diciendo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Muy bien. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Muy bien. Así que aquí Dios está estableciendo un pacto. Les pregunto, ¿este pacto que Dios hace es unilateral o bilateral? Yo estoy entrando a pensar ya que todos los pactos son unilaterales. Okay. Que todos los pactos que aparecen de Dios con los seres humanos son unilaterales. Yo estoy pensando eso. Claro, yo lo que entiendo acá, claro, son interpretaciones, ¿no? Claro. Es que el pueblo lo transforma en un pacto bilateral, así como Jacob transformó el pacto que Dios le estaba haciendo en un pacto bilateral, prometiendo cosas. En el pacto de Dios, Dios es el único que promete. Nosotros no prometemos nada. No. Lo único nuestro es la aceptación de la vigencia de ese pacto mientras nosotros estemos vivos. Y dejar que Dios se haga cargo de cumplir lo que Él se comprometió a cumplir. Claro, y estoy de acuerdo con ustedes, pero en este particular, versículo 5 comienza, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial. Obviamente habría que ver. Bueno, acá dice, si dais oído a mi voz. Okay. ¿Qué dice tu versión? Versículo 5. Dice, si dieres oído a mi voz. También si dieres oído a mi voz. Claro, el que escribe ahí lo interpreta como obedecer. Y alguien puede decir, bueno, es que eso en el concepto hebreo quiere decir obedecer. Claro. Eso iba a preguntar, ¿qué significa obedecer? Me gustaría, no sé acá la palabra en hebreo, pero entiendo que es prestar atención con seriedad. O sea, escucho pero no tengo que hacer. No. Lo que pasa es que acá, a mi criterio, Dios está invitando a una relación. Entonces, cuando vos invitás a una relación, el que se hace cargo, o sea, con Dios, eso para mí es lo que Dios quiere que entendamos, es que nosotros no prometemos nada, simplemente le prestamos atención, y si le prestamos atención, Dios se encarga de hacer en nosotros lo que Él se propone. Ok, muy bien. Yo pienso que esto es un pacto bilateral. Pienso. Dios le está diciendo a Israel, estas son las condiciones del pacto. De hecho, en Deuteronomio 28 hay hasta maldiciones y bendiciones cuando Dios dice, si ustedes obedecen, esto es lo que va a pasar. Si ustedes desobedecen, esto es lo que va a pasar. Obviamente eso se puede interpretar como consecuencia, no como condición del pacto. Es que son consecuencias. Claro, se pudiera ver así también. Porque al final, ¿qué es obedecer? Nosotros no obedecemos una ley, nosotros entramos a una realidad, que es la ley, a la realidad de Dios, o nos salimos de esa realidad. Si nosotros nos salimos de la realidad donde Dios gobierna, entonces las consecuencias son el caos que genera donde Dios no está. Pero nosotros entramos a la presencia de Dios y recibimos todos los beneficios de su presencia, que son las leyes de su reino. Ahora, por ejemplo, Pablo después en el Nuevo Testamento, él habla de este pacto como el antiguo pacto, y habla que este pacto el antiguo pacto está basado en promesas malas, en promesas fallidas. ¿Por qué? Porque está basado en las promesas del ser humano. Claro, cuando ellos dicen, haremos todo lo que Dios nos manda. Y eso, entonces, el ser humano lo transforma en un pacto bilateral.
Ok. A mi criterio. Ok. Entonces, después, en el Nuevo Testamento, después Pablo dice, no seamos, tenemos que entender es que Dios se hace cargo, esto es por gracia, nosotros simplemente, todo lo que hace Dios tiene un objetivo relacional, no es un objetivo legal, y ese es el problema, nosotros con nuestra mente occidental analizamos todo con un criterio legal, Dios quiere que obedezcamos, no, Dios quiere que estemos en su presencia. Entonces, cuando estamos en su presencia, por medio del arrepentimiento, Él nos capacita para estar dentro de los principios que Él está. No es una cuestión de obediencia, es una cuestión de estar en su presencia. Claro. Oye, Sí. déjame darte un ejemplo. Tú tienes un nene, Ángelo. Cuando quedas embarazada, Sasha, de él, como hablábamos, tú lo trajiste al mundo. O sea, tú hiciste un pacto con Dios de cuidarlo, y lo mismo que hizo Joel con las nenas de él y yo con las mías, ¿no? De protegerlos, etcétera. Ok, el tiempo pasa y el nene se va a la universidad. Lejos, tienes que mandarlo, qué sé yo, Estrasburgo, lejos, muy lejos. Entonces, la noche antes de ir, ¿sí? Tú te sientas con él en la sala, los dos solos, y tú le dices, mi hijo, tú sabes que yo te quiero. Tú sabes que yo te quiero, tú sabes que lo que es papi contigo. Ahora yo te digo, antes de que te vayas, si das oídos a mi voz y guardas mi pacto, tú vas a ser, si haces eso, tú vas a ser mi tesoro especial. Y el nene te dice, papi, eso quiere decir que me estás diciendo que si yo me voy a estudiar y meto la pata allá, ya no voy a ser tu tesoro especial. Ya no, el pacto no está conmigo. No, buen punto. O sea, yo creo que desde la perspectiva, yo creo que es todo como se escribió, y cómo el pueblo interpretó lo que Dios le estaba diciendo. Que nos pasa también a nosotros. Dios nos da una promesa y nosotros la confundimos, como mencionabas ahorita tú con Jacob y como mencionaste tú también, viste, aquí con el pueblo de Israel. Yo creo que de parte de Dios nunca hay cuestionamiento. Dios está claro. Sí. Siempre somos nosotros los que no estamos claros. Para mí, vuelvo y repito, para mí es un pacto bilateral en el sentido de que los humanos deben obedecer y cumplir el pacto, y a veces nos confundimos, pero nos complicamos, porque cuando hablamos de la ley, de la obediencia y demás, para mí es bien sencillo. La obediencia es amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. ¿Y vos Punto. podés? Solo no puedo. Eso es lo que los personajes de la Biblia muestran. Todos los personajes del Antiguo Testamento, todos fallaron. Claro, pero en algún momento. Yo siempre por eso veo que el pacto de Dios es una invitación a vivir en su presencia. Claro, y lo es. Y dice, ¿nos podemos escapar de Dios? No. Entonces en nuestra mente, ahí yo creo que la única cosa que podemos hacer es decidir. Claro, pero aún en eso fallamos. El ejercicio de la voluntad. Sí, pero, exacto. Y aún en eso fallamos. Sí, por supuesto. Entonces, eso me y trae... Dios sigue fiel. Y Dios sigue fiel. Entonces, ¿qué es la fe? Creer que Dios sigue siendo fiel a pesar de mi infidelidad. Correcto. Creer Entonces, que sigue siendo fiel. Creer que Dios no cambia los términos. Correcto. Que el pacto siempre está vigente. Correcto. Que el pacto siempre está vigente. Entonces, uniendo esto que estamos diciendo, entonces, ¿qué hace Dios en respuesta? Y esto para mí es lo más grandioso del nuevo pacto y de quién es Dios. ¿Qué hace Dios en respuesta cuando el ser humano, vez tras vez, rompe el pacto? No quiere estar en relación, no quiere estar en relación, no quiere estar en relación. Vamos a Isaías 42. Estos textos, anoche mientras estaba repasando, me dejaron de día, como yo digo. Te dejaron de día. Isaías capítulo 42. Ajá. Perdón. Déjame llegar allí. Y vamos a leer los versículos 5 al 7. 5 al 7. Isaías 42, versos 5 al 7. Dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ok, un poquito de contexto. Isaías obviamente lo conocemos más como el profeta mesiánico, ¿no? Y Isaías está describiendo aquí
a Jesús, al Mesías, señor. Al siervo de Jehová. al siervo de Jehová. Y nota, no había nunca caído aquí en cuenta, nota lo que dice el versículo 6. En mi versión dice: yo el Señor te he llamado para manifestar mi justicia. O sea, Dios está diciendo a Jesús: yo te he llamado para manifestar mi justicia. En otras palabras, para que dejes manifestar quién yo soy. Y le dice, para que dejes manifestar mi justicia, te tomaré de la mano y te protegeré, y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos. Yo tomo esto como, y de nuevo, puedo estar equivocado, pero siento que cuando nosotros fallamos el pacto, Dios hace de Jesús el pacto. Jesús es el pacto. Sí. Ok, vamos a... Totalmente. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, sí. Muy bien, Isaías 49:8. ¿Quién lo puede leer? Así dijo Jehová: en tiempo favorable te oí, en el día de salvación te ayudé, te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid. Muy bien. Entonces, pregunta que les hago. Yo pienso que este es el nuevo pacto, donde Jesús, Dios, se hace el pacto. Dios se hace humano Se hace responsable de nuestra parte. Correcto. O sea, es como en el Antiguo Testamento, es como, viste, yo no soy tan viejo como ustedes, pero pero me acuerdo que cuando era joven y habían personas que hacían un pacto, ellos se daban la mano. Sí, correcto. ¿Se acuerdan de esas Y épocas? era suficiente. Eso era, o sea, eso era más que un documento firmado. Sí, total. O sea, se daban la mano y eso era inquebrantable. Entonces, en el Viejo Testamento yo veo como que Dios extiende su mano para hacer un pacto y el pueblo de Israel dice: haremos todo lo que tú dices. Y se dan la mano y hacen eso. Pero el pueblo de Israel falla. Entonces, cuando el pueblo de Israel falla y todos los que vinieron antes de ellos fallaron y todos los que vinieron después de ellos fallan, Dios entonces dice: ok, yo voy a hacer un plan que hoy ya estaba trazado desde antes. Yo voy a enviar a Jesús que se haga hombre, y como hombre va a coger mi mano y va a decir: yo voy a hacer todo lo que tú dices. Y Jesús lo hizo. Entonces Jesús cumplió lo que nosotros no pudimos cumplir. O Ajá. sea, ahora, por esa venida de Jesús en el futuro, hacía que Dios podía perdonar todas las falladas del pasado del Correcto. pueblo, por más que eran... O sea, en Jesús estaban cubiertos todos. Claro, porque Jesús vino a cumplir lo que todos no habían cumplido, desde Adán. O sea, que nadie cumplió, ni el pueblo de Dios. O sea, Nadie. porque nosotros hablamos muchas veces que el que no cumple es el mundo y parece que el pueblo de Dios cumple. O sea, lo que vemos es que todo el mundo no cumple. Correcto. Y en Jesús, por eso dice: en Abraham serán benditas todas las naciones. No dice solamente el pueblo judío, sino que en Abraham serán todos, porque Jesús no representa al pueblo judío. Jesús representa a la humanidad. Correcto. A todos. Cuando leías esto, yo pensaba, fíjate, cuando comienza el pacto con Adán y Eva, son palabras, son promesas. Y así se mantienen después son holocaustos. Las promesas son, los pactos son holocaustos. Después viene el santuario, entonces ya tienes los sacrificios, que son nuevamente una demostración del pacto de salvación de Dios con el hombre. Y son todas, o sea, o palabras o ejemplos. Entonces cuando Jesús llega, entonces ya no son palabras, ya no son corderos, ya el pacto es una persona. Exacto. El pacto es el Hijo de Dios. Se hace carne. Y se hace carne, se hace carne y entonces ya el ejemplo es vivo. Claro, vivo. ahora vos fíjate en el santuario, ¿qué era lo que daba el perdón? La sangre. Es correcto, pero generalmente nosotros decimos que es la muerte, y no era el acto de morir que daba el perdón. No, claro. El acto de morir era lo que permitía que la sangre pueda ser apropiada por el pecador. ¿Y qué era símbolo de qué era la sangre? De vida. De la vida, que era justamente, era la vida que había podido dar la mano sin fallar. Que es la vida de Jesús, que es el pacto. Al final Jesús es el pacto. Jesús es, como siempre decimos, es el santuario, Claro, es el es pacto, todo. es la lámpara, es el pan, todo. Jesús es todo. Es el pacto. Exacto. Es el pacto que sigue siendo unilateral. Y a eso iba. Esa era mi pregunta. Entonces, en este nuevo pacto que Dios hace, que obviamente está en Jeremías 31, que quiero también leerlo, pero en este nuevo pacto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Es bilateral? O sea, ¿hay alguna condición que, ok, como en el ejemplo de Éxodo, si ustedes obedecen, pam, pam, entonces yo voy a hacer esto? ¿Hay alguna condición de parte nuestra en cuanto a que hacer algo? Y mi respuesta es no.
Mi respuesta es no. No hay que hacer nada. ¿Por qué? Porque si hay que hacer algo, entonces ¿para qué Jesús vino? Entonces yo tal vez pude haberlo hecho si me aferraba más a Dios. Es que o si el hacer algo implica fracaso. Correcto. Implica fracaso. Exacto. Ahora, cuando yo creo en lo que Jesús hizo, y esa, bueno, eso vos ibas a decir, que ya nos lo dijiste un poquito antes, que cuando estábamos un poquito 5 minutos antes de venir acá, lo que dice Jesús, cuáles son las obras Exacto. que nosotros debemos hacer. Vamos a leerlo. Juan capítulo 6. Versículo, déjame ver si hay tal vez un contexto para ese versículo. Juan capítulo 6, versículo 29. Bueno, vamos a leer desde del 26, no sé, hasta el 29. Te toca, Joel. Dice, pero yo, desde el 26 dijiste, Sí. perdón, dice así. Pues mirad, creo, de Juan 6, yo tengo, Sí, estoy sí. en el 7. Juan estoy 6. con- 26. Juan 6, 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le preguntamos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Ujú. Mira, mi versión dice, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Ujú. Entonces, en este nuevo pacto que Dios hace, cuando Dios se hace hombre a través de representación de lo humano, o sea, Jesús cumple no solamente la parte divina, cumple también la parte humana. Y en ese pacto, lo único que Dios pide es que lo creamos. Esa es la obra. Sí, ahora Esa es la obra. en el griego, cuando dice que crean, dice que crean continuamente. Ajá. Exacto. O sea, no es un creer así puntual. De una sola vez y ya. Es un creer en el cual yo entro en un estado de creencia. Exacto. Y esa creencia es una creencia relacional para vivir en la presencia de... Claro. Y es una sentirme- decisión. Es una decisión. Sentirme identificado con aquel que no falló. Ujú. Y por eso es que cada vez, y esto es algo muy personal mío, cada vez que yo escucho a alguien decir que yo tengo que hacer algo para que Dios cumpla la parte de su pacto, o que si yo fracaso en un punto, el pacto es nulo, eso a mí me revuelca. Porque entonces estamos diciendo que lo que Jesús hizo es en vano. Ahora, ¿por qué fracasamos? Porque no creemos. Me parece a mí. Ujú. O sea, cuando yo creo, ahí entro en lo que tú decías ahorita, entro en la relación, entro en una intimidad, y que no es solo de una ocasión, es una intimidad y un conocimiento que sigue creciendo, creciendo, creciendo por siempre. Y cuando yo dudo de eso, por ejemplo, y esto para mí, cuando yo dudo de Dios, es cuando empiezo a ver cosas irreales, en mi perspectiva. Yo fracaso cuando, por lo menos yo lo veo así, yo fracaso cuando dejo de concentrarme en la persona de Jesús y me concentro en mi vida. Ujú. Me concentro en mí. Cuando yo pierdo, entonces yo comienzo Brutal. a fracasar. Ajá, y sea por tus capacidades o sea por tu fracaso, que te centras tanto en tu fracaso. Correcto, o en las tu dos capa- cosas. en las dos cosas. Concentrarme en mí, en mi fracaso, en los errores que cometo. Ahora, cuando uno está pensando, ya el tiempo se nos va corriendo, Sí. nos quedan 4 o 5 minutos. Jacob le dice, si tú me bendices y todo, yo te voy a dar el diezmo. ¿Qué significa? Es una reacción de qué, de Jacob. Una reacción como natural del ser humano que entiende que el pacto se ha cumplido y dice, yo quiero... Si tú me das algo, yo Claro. te tengo que pagar, que se parece. Que es lo que entre humanos nos tratamos así. Entre humanos nos tratamos así. Y Dios acepta ese concepto de decir, bueno, yo te voy a devolver del 100% que tú me das, te voy a devolver el 10%, ese negocio. Yo creo que Dios no, o sea, depende de la actitud, o sea, la actitud. Ajá. O sea, y yo creo que cuando Dios ve esa Ajá. actitud de Jacob, le da lástima, como diciendo, pobre, todavía no No entendió. entiende. No Exacto. entendió el No entendió. bruto este. No, Que, no, o sea, Pero lo acepta igual. Sí, o Sí. sea, sí, pero no entendió demasiado. No entendió que yo ya estoy, o sea, no necesita darme algo para... Si me lo da, que sea porque lo estamos usando para la obra que yo tengo.
pero no para comprar algo de mí. ¿Sabes lo de Jacob me hace gracia? Porque Jacob, cuando ofrece esto, es un pelado. No tiene nada. Es lo mismo que tú dices, bueno, si yo me gano la lotería, ¿viste? Voy a construir una iglesia. Yo voy a construir una iglesia. Exactamente lo mismo, ¿viste? Jacob es un pelado, no tiene nada. Lo que tiene es una bolsa con dos pedazos de queso que la madre le ha dado, ¿viste? Y un futuro totalmente incierto, ¿viste? O sea, ofrecer de lo que, pero de lo que no tiene es fácil. Ahora, pero de todas maneras, yo creo que es una aceptación de ese pacto que muchas veces nosotros hacemos con fe, de decir, Señor, yo creo que tú me vas a bendecir. Y yo, pensando en esa obra tuya, en la diseminación del mensaje del Evangelio por todo el mundo, yo quiero humildemente contribuir con esto. Yo creo que eso es muy natural en la persona que no está centrada en sí, sino que está centrada en Dios. Y me gusta que hayas dicho eso por dos cosas, porque introduce a la parte final que quiero compartir, pero me hace pensar en los diezmos. Viste que siempre se nos ha dicho que si damos, Dios nos va a bendecir. Y si no damos, Dios nos va a maldecir. Bueno, parecería que ¿verdad? en Malaquías pareciera que dice probadme y ved. Claro. Y es la única área que Dios nos pide, en el único área que Dios nos pide que lo probemos. Claro. En darle los diezmos y vamos a ver si realmente Él no nos bendice. Claro. Ahora, ¿es así como Dios opera? Que si yo hago algo, Él me bendice, y si no hago algo, entonces no me bendice. Entonces habría una contradicción en la Biblia, porque si en Malaquías yo creo de que va a llover y voy a tener cosas, si le doy el diezmo, también la Biblia dice de que el Señor estableció un pacto y hace llover sobre justos y sobre injustos. O sea, que la lluvia va a seguir cayendo. Y por eso es que lo que tú dijiste ahorita me llamó la atención, porque yo creo que obviamente tenemos un concepto todavía errado de quién es Dios, que pensamos que tenemos que hacer algo para que Dios nos bendiga, y que si no lo hago, entonces Dios me castiga, que Dios no me va a prosperar. O sea, pero la pregunta es, ¿Dios da bendiciones especiales o no? Sí, o sea, yo creo que son consecuencias. O sea, las consecuencias, por ejemplo, yo vivo de acuerdo a las leyes de este mundo, o sea, las leyes naturales, digamos, y por más que sea ateo, eso me va a bendecir. Claro, por ejemplo, la dieta. La dieta. Si yo como bien y saludable, soy un ateo saludable. Aunque adore a Satanás. Exacto. Mi cuerpo va a estar bien. Claro. Quizás mi mente no va a estar tan bien, y entonces eso va a afectar mi cuerpo, pero yo voy a cosechar ciertas consecuencias. Hay ciertas cosas que son naturales. Ahora, la pregunta es, ¿Dios bendice, interviene en nuestra vida especialmente o no? Yo creo que sí. O sea, en algunas ocasiones sí interviene especialmente, me parece, no sé. Si tú das más diezmo, Dios te bendice más. No me contestes. Porque van a ser las lecciones futuras y nos quedan 2 minutos. Claro. Y yo creo que no. Y si da menos diezmo, Dios no te... Claro. Para mí no. Pero ya llegaremos a ese tema cuando lleguemos allí. Pero quiero terminar con esto, que me pareció súper interesante, porque tú también mencionaste algo de que cuando nos concentramos en nosotros mismos. En los últimos 30 años ha habido un debate teológico con una frase de Pablo en el libro de Gálatas, que en el griego es pistos Christos. Literalmente en griego eso significa fe Cristo o fidelidad Cristo. Cuando vamos a las traducciones, ya sea en inglés o en español, vamos a Gálatas capítulo 2. Esto se traduce de una manera que suena bastante a lo que nosotros tal vez creemos. Gálatas capítulo 2. Y vamos a comenzar en el versículo 15. Y si me permiten, yo lo puedo leer. Léelo. Gálatas capítulo 2, dije, ¿verdad? Versículo 15. Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores. El contexto, Pablo llega donde está Pedro, que estaba comiendo con unos gentiles, pero cuando llega Pablo y llegan unos judíos, Pedro deja a los gentiles y se va con los judíos. Entonces Pablo aquí le está diciendo a Pedro, dice, tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles, un poco sarcástico. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo. Pistos Cristeos, pistos Cristeos, Cristos. Por la fe en Jesucristo. Está mal traducido ahí. Muy, ¿acá? Sí. ¿Qué dice la tuya? Por la fe de Jesucristo. Muy bien. ¿La tuya también lo dice? Es genitivo, eso en griego es genitivo. Exacto. Y el genitivo es de. Muy bien. Posesión. Exacto. Entonces, el debate que hay es cómo traducir esta frase. Si la traducimos la fe en Cristo
o la fidelidad en Cristo, o la traducimos la fidelidad De Cristo. de Cristo, o la fe de Cristo. Entonces, la pregunta, porque para no entrar tal vez por cuestiones de tiempo, cuando decimos que la salvación es por la fe en Cristo, ¿quién es el autor de la salvación? Es la causa de mi salvación es mi fe. Mi fe, soy yo. Termina siendo la fe meritoria. Correcto, soy yo. Pero cuando decimos que la salvación o que somos salvos por la fe de Cristo, ¿quién es el objeto de la salvación? Es Cristo. Entonces, el que estableció el pacto desde el principio de los tiempos. Entonces hago la pregunta, si la fe fuera por la fe que yo puedo tener en Cristo, como mencionamos ahorita, la única parte y condición del pacto, por decir eso, es que creamos. Pero si yo no creo, si no tengo fe en Cristo, hasta ahí llegué. Pero si la salvación es, y aquí tal vez entramos en un tema, ¿no? Pero si es a través de la fidelidad de Cristo, que para mí uno de los atributos que más me habla de Dios es la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque la vivo en mi vida. A pesar de mis infidelidades, a pesar de mis faltas, a pesar de las luchas que tengo con pecado, Dios sigue siendo fiel. Y me usa, y me bendice, y contesta oraciones, y hace esto. Entonces, es creer en eso. Entonces, claro, pero entonces ahí está. Una cosa es la fe de Jesús y otra cosa es nuestra creencia. Correcto. Nuestra creencia se agarra de la fe de Jesús, que fue el que hizo todo para que nosotros podamos tener salvación por gracia. Nuestra fe no es que hace real lo que Jesús hizo, sino que nuestra fe, que es la respuesta a lo que Jesús hizo, hace que nosotros podamos percibir las bendiciones de la fe de Jesús. No sé si estoy claro, sí, lo que hace la fe es que nos abre los ojos a la realidad de lo que Dios hizo y de lo que ya está. Cuando no creemos, entonces estamos cegados, que Pablo también usa ese ejemplo. Así que con eso quiero dejarlo en el sentido... el pacto es unilateral. Totalmente. Vos dijiste que ya estábamos cerrando y ahora tenemos 3 meses para estudiar este tema. Por eso te digo, eso va a seguir. Y por eso está muy lindo, por eso estamos introduciéndonos y posiblemente al final de los 3 meses ya tengamos conclusiones mucho más desarrolladas que nos van a ir llevando en este peregrinaje, y por eso los invitamos, ¿no? a la gente para que sigan conectándose, estudien por ustedes mismos también. Ahora esto, como es una lección temática, vamos a tener que estudiar toda la Biblia, porque es articular todos los conceptos, y esperemos que en 3 meses entonces tengamos un panorama más claro. Así es. Familia, gracias, bendiciones para cada uno de ustedes, contentos de tenerle con nosotros, un abrazo grande, y que la paz de Jesucristo y ese pacto tú lo sientas totalmente en tu vida. El Señor sigue teniendo un pacto contigo, especial, un pacto contigo de salvación y de redención. Y no solamente contigo, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijitos. Ese pacto está vigente. Alabado sea el nombre de Dios. Amén.